muchas empresas, cuando tú les dices, oye, no tengo permiso de trabajo, entonces fue que a pesar de tu currículum, a pesar de que la entrevista haya sido muy buena, todo se caía. ¿Tú crees que para las personas que quieran estar en esta industria de ingeniería limita mucho no ser un ingeniero registrado y solamente, digamos, tener una licencia simple de ingeniería? Aunque seas una persona muy buena en matemáticas y todo, pero si no tienes la cuestión de ética, si no tienes la cuestión de leyes, pues no vas a poder ser un ingeniero. El día de hoy nos acompaña Héctor Castillo. Él es un mexicano viviendo en Vancouver, British Columbia, e impulsa y ayuda a otros ingenieros a desarrollar su carrera aquí en este país. Héctor es fundador de su propia empresa, Casbro. Además, es ingeniero registrado en British Columbia y presidente de Mexican Business Association of Canada. Incluso recientemente ha traído una idea revolucionaria y súper interesante al mundo de los negocios aquí en Vancouver. Por eso es cofundador de Business Expo of America. Así que el día de hoy Héctor nos va a hablar sobre su historia de inmigración, sus errores, sus fracasos, información y consejos sobre la industria de la ingeniería y también de los negocios. Así que chicos, démosle un súper aplauso de bienvenida a Héctor Castillo. Gracias. Héctor, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros el día de hoy en el podcast. Cuéntanos, sabemos que estás muy presente en el mundo de los negocios, en el mundo de la ingeniería, tanto en México como en Canadá. Pero cuéntanos, ¿qué te llevó a dejar México y emigrar a Canadá? Todo se basa dentro de una historia así que es de mi papá. Mi papá, cuando él era joven, 22, 25 años, él nos trajo unos recuerdos de Canadá porque él trabajaba en la costa este. Él trabajaba para una automotriz y cuando teníamos, no sé, 5 o 7 años, recuerdo tener esa camiseta conmigo, era de un castor con una bandera de Canadá. Entonces, como que, no sé, se me quedó muy impregnada esa visión, ¿no? Porque desde la parte de donde soy yo de México, vivíamos cruzando la frontera con Estados Unidos. Entonces, para mí, viajar a Estados Unidos era casi que cotidiano. Viajábamos casi cada 3 días. ¿De qué parte de México eres? Soy del noroeste de Sonora. Vivía literalmente en la frontera. Claro, está muy cerca. Sí. Entonces, la familia de mi mamá vivía en Estados Unidos, la familia de mi papá vivía en México, entonces era como una dualidad entre México y Estados Unidos, pero siempre como que tenía esa espinita de, no sé, de Canadá y así por ese como recuerdo que tenía de joven. Entonces, en la universidad tuve la oportunidad de estar en un intercambio estudiantil en la universidad donde estaba estudiando ingeniería. En el, creo que 7º, 8º semestre, me vine de intercambio a una universidad aquí en Canadá para estudiar ingeniería. Entonces, hay un programa de movilidad en la Universidad de Sonora. Entonces, aplico, me aceptan a mí junto con otro compañero. Nos vinimos en el 2012, enero del 2012. Estoy de intercambio aquí en Canadá por primera vez. Eso fue casi que como mis inicios de por qué estoy en Canadá y por qué decidí mudarme después. Porque solo vine a hacer ese intercambio. Me fue muy bien, me gustó mucho. De hecho, fue aquí en la provincia de British Columbia, en una universidad que se llama UNBC, al norte de British Columbia. Termino mi sesión de universidad aquí en Canadá, me regreso a México, me gradúo, entro a trabajar en México, pero como que me sentía así como incompleto, así, ¿no? Decía, yo quiero, no sé, quiero regresarme a Canadá y como que lo manifestaba mucho así en donde sea. Llevo como 3 años así trabajando en esta empresa en México, en una minera muy grande, y con el dinero que yo pensé, que había ganado, había juntado trabajando, yo tenía pensado abrir un negocio en México, un gimnasio, de hecho, un CrossFit, que en aquel entonces era lo que estaba como así de boom. Pero qué diferencia de la ingeniería. Sí, de la ingeniería. Pero te gustaba el CrossFit, la gimnasia. Me gustaba así como ejercitarme, los deportes. Ahorita quizás no se ve tanto, pero sí me apasionaba mucho los deportes, el ejercicio y esas cosas. Entonces, así más o menos tenía todo planeado. Ya tenía el lugar donde lo iba a hacer, tenía proveedores, tenía así el software que se iba a utilizar. Estábamos viendo en contratar personal, entrenadores y eso. O sea, literal tenía todo montado. O sea, como
el prenegocio, los requisitos, permisos. Ya listo para empezar. Todo. Lo único que me hacía falta era literal empezar a hacer los pagos y los proveedores y todo eso. Pero no sé por qué normalmente yo soy como que ya quiero hacer todo y lo hago a medida que va pasando. Pero en esa por alguna razón no lo hice y hice una llamada con mi hermano, el mayor, Edgar. Y yo le dije, oye Edgar, él vivía en Guadalajara, en otra parte de México, al sur. Y le dije, oye, ya tengo montado este negocio, ¿qué te parece? Se lo había platicado, pero nunca le había dado detalles. Entonces le digo, fíjate que ya tengo todo montado y solo quiero como así de escucharte a ver qué me dices. Entonces me dijo, oye, pero, o sea, me gusta mucho la idea, me gusta que tienes todo preparado, que aquí proveedores, todo muy bien así estructurado. Es más, hasta decía, no, pues quisiera hasta invertir contigo de lo preparado que estabas. Pero me dijo, ¿qué no se supone que tú siempre decías que te querías regresar a Canadá? Y yo así se me abrió así la mente. Y yo como que por alguna razón eso lo tenía como guardado así, pero siempre lo manifestaba. Creo que eso fue agosto del 2000, creo que 15 o 16, no, perdón, 16. Agosto de 2016, yo estoy platicando con mi hermano y para octubre yo compro mi boleto. O sea, lo compré en agosto para octubre, pero en aquel entonces mi novia, que sí sabía que tenía muchas ganas de irme y así. Y de hecho estaba muy raro porque el lugar donde yo trabajaba era fuera de donde nos conocimos, fuera de, digamos, de mi casa. Eran como unas 6 horas. Entonces yo al renunciar o al salirme de ese trabajo y a montar ese gimnasio era en el lugar donde vivíamos. Entonces para ella era algo como que, mi novio se va a venir a vivir a donde yo vivo y entonces va a ser como que vamos a pasar más tiempo. Claro. Una llamada con mi hermano literal cambia todo. Y hablo con mi novia, en aquel entonces, ahorita ya mi esposa. Le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo unas noticias. O sea, ella pensaba que era relacionado con lo del gimnasio. Okay. Y al final cuando le dije, oye, ¿sabes qué? Acabo de comprar un boleto. ¿Qué? Me dice, ¿qué no? Y se supone que el gimnasio. Sí, pero es que acabo de hablar con mi hermano y no sé, creo que me cambió la manera así de literal porque sí quería venirme a Canadá y el gimnasio lo voy a posponer. Al día siguiente tuve que hablar con todos los proveedores y todo. ¿Sabes qué? Discúlpenme, pero no se va a hacer nada. O sea, nunca firmamos nada, solo todo era preparación. Entonces eso fue como que el por qué, sino que desde que me vine a intercambios manifestando 3, 4 años de que me quería regresar a Canadá y una llamada para mí fue que cambió todo mi chip y decidí venirme, agarrar una maleta y venirme. No lo pensaste tanto, simplemente ya lo compraste. Ahora, ¿siempre estuvo en tu mente Vancouver, ninguna otra provincia? No, creo que Vancouver fue la que más me motivó porque fue a donde yo vine primeramente. A donde llegaste, claro. Y ya después fue que haciendo un poquito de reflexión con mi pareja, le empecé a decir, oye, me gustaría que tú te vinieras en algún momento, ¿qué te parece? Entonces empezamos a ver por cuestiones climáticas y Vancouver era, creo, la mejor opción. Ahora, compraste tu vuelo, Héctor. ¿Y qué plan tenías? Si todo fue tan rápido, todo fue, bueno, me voy a Canadá ya, pero ¿cuál era tu plan? Cero planes. Lo único que yo tenía era un boleto de avión de solo ida, no compré regreso. Tenía mi maleta. Perdón, viniste con visa de turismo. Sí, okay. En aquel entonces yo tenía visa, como estudié menos de 6 meses en la universidad, no ocupaba visa de estudiante, pero en mi visa sí venía como que fui estudiante, o sea, como que había un poquito más de historial, digamos, mi relación Héctor-Canadá, de por qué venía. Claro, porque ya habías venido antes. Ya venía a estudiar, vine a estudiar a la universidad y sí fue, muchas preguntas me hicieron en la entrada de que, oye, ¿a qué vienes, no? Y vengo a visitar a mis amigos, así. Ok, ya vieron que sí había estudiado. No, pásale. Entonces no hubo, ni siquiera me preguntaron si tenía boleto de regreso. Uh-huh. Afortunadamente no lo compré. Y sí, o sea, básicamente eso fue. Y me preguntaron qué tanto tiempo iba a venir y les dije que no sabía, que yo venía de vacaciones, íbamos a hacer un road trip por el norte, Alberta y creo que hasta Ontario, creo les dije. Desafortunadamente el viaje no lo pudimos hacer. Sí había contactado a un amigo de la universidad que estudiamos juntos. Le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a Vancouver.
él vivía solo y me dijo, sí, te puedes quedar aquí una semana y en lo que tú encuentras departamento, porque le platiqué que me venía a quererme quedar. Entonces me dijo, sí, sin problema, te vienes aquí conmigo, no pasa nada y ya en lo que busques, si quieres yo te ayudo. Me empezó a decir, oye, aquí se utiliza mucho, en aquel entonces creo que era una página de internet como Kijiji o ¿Craigslist? Craigslist. Sí, Craigslist. sigue siendo muy usada Sí. hasta el día de hoy. Entonces ahí encontré mi primer departamento, pero literal el plan fue desarrollándose desde agosto hasta octubre que yo llegué. Yo llegué octubre del 2016 aquí. Fueron tus meses de, digamos, de búsqueda para tú ya establecerte. Claro. Encontraste lo que es vivienda, te adaptaste, bueno, el idioma ya lo sabías, el inglés. ¿Y cómo tú sobreviviste? O sea, porque lógicamente tienes tú que tener un trabajo, tener ingresos, o es que tenías un ingreso de México o acá empezaste a trabajar en algo. No, sí, ese dinero que yo tenía para montar el negocio me lo traje todo. Eran como $20,000. La idea, que esto quizás es algo que siempre lo he dicho yo y que es algo que a mí me funcionó, es de que cuando yo me vine, yo tenía una meta clara. O sea, no tenía planes, pero sí sabía qué era lo que yo quería y qué era lo que no quería. Y yo tenía ya en esos 2-3 meses de preparación para yo venirme, yo empecé, digamos, a buscar oye, ¿cómo le puedo hacer? Digamos, ¿qué es lo que la gente hace en Vancouver? Todo eso es, digamos, un poquito ya más detallado. Y lo que yo encontré es de que muchas de las gentes de todas las profesiones y de quizás de todos los lugares de Latinoamérica se vienen y, digamos, empiezan a trabajar, quizás olvidando un poquito de cuál era su objetivo inicial, ¿no? Yo siempre dije, si voy a ir, yo quiero hacer las cosas bien y quiero, o sea, ejercer mi profesión, porque es algo que siempre a mí me apasiona mucho lo que hago y nunca quise dejar de lado, o sea, lo que hacía con tal de venir. O sea, era como un sueño venirme, pero digamos dentro del sueño era, bueno, está el sueño, pero también quiero, digamos, realizarme yo como profesionista. ¿Y cómo fue tu búsqueda de trabajo para un trabajo profesional, valga la redundancia? Fue complicado, no voy a mentir. Yo duré 3 meses en poder conseguir un trabajo, digamos, en mi ramo, que era la construcción. Básicamente es lo que rige mucho el área de Vancouver para personas nuevas al país, pero digamos que me ofrecían trabajo en cosas que yo no estaba acostumbrada. Por ejemplo, albañilería, carpintería, que por ejemplo en México yo las hice alguna vez, pero digamos que no era mi objetivo. Era de las cosas que yo siempre puse en la mesa de que sí, digamos, entro a trabajar de carpintero, entro a trabajar de pintor, que la verdad no tiene nada de malo. Yo lo hago, lo sigo haciendo. A mí me apasiona, he pintado carros, pinto casas a veces con mis hermanos y así, pero digamos que ese no era mi objetivo. Entonces yo dije, si hago eso, las horas de la construcción son larguísimas. A veces se trabajan 12, 13, 15 horas al día, a veces inclusive fines de semana. Para mí dije, si eso hago, me voy a desviar de mi meta, que es, digamos, conseguir un permiso de trabajo. En un futuro, desde que yo llegué, tenía pensado hacer mi equivalencia de estudios, que es sacar mi cédula profesional aquí, que ahorita afortunadamente cuento con una. Entonces, siempre hay que delimitar esas dos cosas. Entonces, todos esos primeros meses que yo estuve aquí fue de que con mis ahorros de México, pagando renta, la verdad no me limité tanto en el sentido de que solo me quise enfocar a estar en mi casa y, digamos, ir a conseguir trabajo, sino que también empecé a buscar amigos, quise también socializar, que es una de las cosas que pues al principio uno no sabe, tiene inexperiencia. No, y el networking es importante. O sea, si tú querías buscar un trabajo en tu profesión como tal, tenías que salir a conocer personas y relacionarte. Dijiste algo muy importante. Tú querías conseguir un permiso de trabajo porque eso era lo que te iba a asegurar quedarte en Canadá. Y detrás de eso hay una estrategia. ¿Cuál fue tu primer trabajo entonces? Fue como asistente de ingeniero, así se le llamaba. ¿Qué hace un asistente de ingeniero para las personas de la comunidad que quieren dedicarse a esa industria? ¿Qué responsabilidad tiene una persona con ese título? Básicamente, mi responsabilidad era ayudar al ingeniero que estaba en la empresa donde yo trabajé al principio, asistirlo en, digamos, desarrollar planos, coordinar con proveedores,
ver qué tantas personas tenemos trabajando, en dónde están ubicadas. Hay un programa de obra que se llama, que es un schedule, que lo sigues al pie de la letra, digamos que tienes permisos, y luego viene la etapa de preconstrucción, que es la planeación. Entonces yo llevaba coordinado todo eso. Ya después mi título seguía siendo el mismo, pero empecé a ganar un poquito más responsabilidades, como que vieron que me gustaba mucho, me apasionaba mucho y aparte que era mi primer trabajo. Entonces era para mí, digamos, demostrar que sí podía, porque pasé de 3 meses sin recibir una llamada o recibía respuestas de que, sí, pero solo tenemos de plomero o tenemos de, no sé, labor, tenemos de, creo que hasta de electricista y ni siquiera dije que era electricista, pero, o sea, cosas que no tenían nada que ver con, digamos, el perfil que yo estaba buscando. Completamente. ¿Cuánto tiempo duraste en ese trabajo? En ese trabajo duré 1 año, 6 meses más o menos. Y tú dices, bueno, sabemos nosotros, ya lo dije en la introducción, que eres ingeniero registrado. ¿Para eso necesitas estudios o lo estudiaste después de ese trabajo? Cuéntanos un poquito sobre tus estudios para obtener esa licencia. Para ser ingeniero registrado aquí en Canadá, sí es necesario tener un diplomado de ingeniería. Bueno, abarca casi todas las ingenierías habidas y por haber. Y hay otra que son de geociencias, como son estudio de mecánica de suelos, que era lo que hablábamos al principio, de los sismos y eso. Va un poquito enfocado en eso, pero básicamente cubre todas las ingenierías y las geociencias. ¿Dónde estudiaste tú para esta licencia? ¿En qué instituto? En la Universidad de Sonora. Lo que pasa es de que Canadá tiene convenios, digamos que con muchas partes del mundo. Normalmente son 9 países de los que Canadá cuenta con un convenio. Dentro de ellas, Estados Unidos es la que más comparte información con Canadá en cuestión de tecnología y certificación. México está, pero solo ciertas universidades. Desafortunadamente, la universidad donde yo estudié no estaba registrada. Por eso mi proceso fue un poquito diferente al de una persona normal, digamos, o que se haya graduado aquí en Canadá en ingeniería, pero básicamente es tener una licenciatura en ingeniería, tener ciertos años de experiencia. Ahorita creo que son 4 años de experiencia, en donde 2 al menos sean en Canadá y 2 en otro país. Y debes de tener ciertas aptitudes, como por ejemplo conocimiento de leyes, cuestión ética. Te hacen examen de ética y lo que es de conocimiento general. A veces hay procesos, en el caso no fue el mío, pero hay veces en las que te hacen entrevistas, digamos, para ver tus aptitudes, tu conocimiento, qué es lo que piensas de las leyes, etc. O sea, no solamente es un examen que ya te licencias y ya te dan que eres registrado, no, es todo un proceso. Es un proceso, sí. Y dijiste que necesitas 2 años de experiencia canadiense, o sea, tú trabajaste 2 años para después poderte hacer registrado. Sí. Yo cuando apliqué ya tenía, digamos, creo que 5 o 6 años ya trabajando para ingenieros, con ingenieros y teniendo ingenieros a mi cargo, siendo que yo no era ingeniero registrado en aquel momento, pero sí, esa es como que la condición que te ponen de trabajar bajo, digamos, un régimen más estructurado con ingenieros. ¿Tú crees que para las personas que quieran estar en esta industria de ingeniería limita mucho no ser un ingeniero registrado y solamente, digamos, tener una licencia simple de ingeniería? Creo que no tanto que te limites, sino que tenerla te abre muchísimas más puertas. Eso es casi como a mí me ha pasado y como yo lo he visto. De hecho, hay 2 ingenieros con los que yo trabajaba. Bueno, ingenieros que no están registrados todavía, que estudiaron su licenciatura en la empresa en la última que yo estuve, y son personas que, por ejemplo, me están comentando de que para tener más posibilidades están aplicando para su licenciatura, para su registro, digamos, para poder tener mejores oportunidades. Y yo digamos, en este lapso de 2-3 meses he estado, digamos, coachándolos, ayudándolos, porque parte de eso de la experiencia canadiense también tienes que trabajar directamente con ingenieros. Entonces hay una parte del proceso que te ayuda o que te requiere
que tú tengas conocidos ingenieros que validen lo que tú dices. Hay una estructura que son como 36 competencias que le llaman, de las cuales se habla de la educación, se habla de la comunicación, de verbal, escrita, de la ética. Entonces, tú cuando haces tu proceso dices, yo, Héctor Castillo, tuve un problema ético y esto fue la situación, esto fue cómo lo resolví y esta fue la conclusión. Pero aparte de eso, tienes que decir, y este ingeniero registrado fue el validador de que yo pasé por esa situación y por eso creo yo merecer tener esa oportunidad. Digamos que es un tanto de meritocracia en el sentido de ser ingeniero registrado, porque aunque seas una persona muy buena en matemáticas y todo, pero si no tienes la cuestión de ética, si no tienes la cuestión de leyes, pues no vas a poder ser un ingeniero. Ahora, Héctor, vayamos un poquito a la historia de cómo tú hiciste ese cambio de turista a trabajador. ¿Fue que te patrocinó tu primer trabajo para tú obtener tu permiso de trabajo? Fue un poquito curioso porque digamos que en esos 3 meses que no encontraba yo trabajo y digamos que tenía entrevistas y lo que noté fue de que muchas empresas cuando tú les dices, oye, no tengo permiso de trabajo, entonces fue que a pesar de tu currículum, a pesar de que la entrevista haya sido muy buena, todo se caía, ¿no? Entonces lo que yo empecé a aprender es de que tengo que cambiar mi estrategia de cómo hacerle, ¿no? Entonces cuando yo me entrevisté con esta primera empresa, le dije que yo había estudiado aquí en Canadá. Entonces dije, creo que tengo que darle un approach diferente porque, o sea, yo solo decir, oye, quiero trabajo, soy muy bueno, pero no tengo permiso de trabajo, eso así literal limitaba e invalidaba todo el trabajo y todo el esfuerzo de presentación, currículum y esas cosas. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a cambiar de estrategia, voy a decir, oye, yo estudié aquí en esta universidad solo, así con eso. Entonces, como que indirectamente las personas decían, ok, pues él estudió aquí en Canadá, estudió en una universidad, no estudió, digamos, bueno, estudió ingeniería civil en Canadá. Entonces fue como que cambiaron las cosas. Cuando estábamos en la entrevista de trabajo y la verdad le gustó mucho mi perfil, me dijo, oye, siento que tienes lo que nosotros ocupamos. Le platicaba que a mí me gusta hacer muchas cosas así como lo que decía ahorita de que no quería venir de pintor, pero soy muy bueno pintando. No quería venir de obrero, pero soy muy buen obrero. Opero máquinas, todo lo que tenga que ver con construcción, aunque a veces me toque usar saco y corbata. También hago así. Te pones el casco y todo, claro. Así, sudar y todo. El chaleco. Así, básicamente lleno de tierra. Ahí está de testigo. Pero eso básicamente fue como la estrategia y le dije, mira, si te gusta mi perfil, yo te garantizo una cosa, porque llegamos al punto ese de, ¿tienes permiso de trabajo? Y le dije, mira, no es como que tenga permiso de trabajo, pero puedo tener un permiso de trabajo hoy en la tarde. Y me dijo, ¿cómo que puedes tener un permiso de trabajo? Entonces yo platicando con una abogada que tenía, me asesoró y me dijo, en aquel entonces México ahorita tiene un tratado diferente, pero cuando yo vine tenía lo que era el TEMEC, que era el Tratado de Libre Comercio de México, Canadá, Estados Unidos. Entonces en aquel entonces era súper fácil ir a la frontera con una documentación así de que tienes una entrevista de trabajo firmada, que es una oferta de trabajo, tienes una profesión en México que está validada y que es digamos, una profesión muy requerida aquí en Canadá. Digamos que tenía los requisitos así esenciales para ir a la frontera y en cuestión de horas tener un permiso de trabajo. Entonces eso fue lo que yo le dije, mira, tú no te preocupes de aquí, yo me voy a encargar de todo. Dice, si te gusta mi perfil, yo el lunes yo te entrego tu permiso de trabajo que tanto quieres. No, pero es que yo tengo que hacer algo. No, le dije, no, entonces tú no tienes que hacer nada. Yo ya había preguntado, me dijeron, tú nomás ve con esa oferta de trabajo, ve con tu pasaporte mexicano, ve con tu cédula profesional de México y básicamente en 3 horas yo ya tenía un permiso de trabajo. Qué rápido. Y tú ya tenías todo traducido, o sea, tú... Sí, literal, yo ya estaba preparado, ya estabas visualizándolo ya. Sí. Qué gran estrategia de empleabilidad. Justamente hace poco tuvimos, los chicos ya lo vieron, un episodio con un experto en empleabilidad que justamente hablaba de cómo tú saber venderte para una entrevista. Okay.
Qué increíble tu historia para obtener el permiso de trabajo, muy interesante. Y claro, en ese entonces que nos hablas, que fue, ¿en qué año obtuviste tu permiso de trabajo? El permiso de trabajo lo obtuve en inicios del 2017. Ok, sí, las cosas eran un poquito diferentes. Ujú. Creo que en ese entonces se podía hacer el flag point. Flagpole, sí. Eso, exactamente. Al día de hoy ya no se puede, ya los chicos también lo saben, las cosas han cambiado bastante. Ahora, Héctor, cuéntanos, después de tu trabajar, ¿cómo obtuviste la residencia permanente? ¿Cuál fue tu estrategia? La residencia permanente, para mí, la verdad que fue muy fácil. La empresa donde yo estaba trabajando es una empresa estadounidense muy, muy grande. Creo que es de las más grandes de Estados Unidos y de aquí de Canadá. Ellos deciden patrocinarme porque pues, creo que vieron muchísimo valor. Potencial, mucho Sí. potencial, claro. Literal, ellos pagaron por todo y por mi esposa también. Entonces fue un paquete completo. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que para aplicar a una visa de estudios, de trabajo o incluso a la residencia permanente canadiense necesitas presentar todos tus documentos traducidos por un traductor certificado? Por eso quiero recomendarte a ISA Translations. Ellos te ayudan con las traducciones certificadas aceptadas por IRCC y por diferentes instituciones educativas aquí en Canadá. Y lo mejor, ellos saben qué documentos necesitas traducir para tu aplicación. Contáctalos, toda la info aquí en la cajita de descripción. Ahora sí, continuamos con el podcast. Ahora, volvamos a lo de tu esposa. ¿En qué punto tú le dijiste ya ven a Canadá? Porque me dijiste que viniste solo. Sí, yo me vine el 2016 en octubre. Ella vino a visitarme creo que el 2016 en diciembre. Y ella ya se muda aquí permanentemente en julio del 2017. Pero para todo eso le dije, oye, quiero que te vengas. Platicamos ahí poquito de, oye, me quiero ir, pero no me quiero ir como tu novia. Entonces nos casamos. Yo estaba trabajando aquí, ahorré poquito dinero para comprar un anillo. Entonces ella vino de vacaciones. Como ella es maestra, ellas les dan como que las vacaciones estas de Semana Santa. Claro. Una Semana Santa viene y yo siempre le decía que no tenía dinero porque ganaba muy poquito y era así de que como para mantenerla en el misterio. Entonces llega, le doy su anillo. Sorpresa. Es sorpresa. Entonces nos casamos en julio del 2017 y ya nos vinimos por acá. Claro, entonces ella ya tiene ahí la ventaja de venir con un permiso abierto, creo, Claro, ¿verdad? sí. Y ella ya puede trabajar acá legalmente. Sí, en ese entonces sí podía trabajar en donde ella quisiera. Creo que las únicas restricciones que a ella le pusieron, todavía me acuerdo, era no trabajar con niños, era no trabajar algo así como prostitución y esas cosas, Claro, algo claro, así. sí. Y no me acuerdo cuál era la otra, pero eran 3 restricciones, que una era no niños. ¿Y cómo así? Bueno, yo sé que esa pregunta no tiene nada que ver contigo y tiene que ver con tu esposa que está presente acá en el set, pero ¿cómo así no trabajar con niños si ella era maestra? Sí, creo que era por cuestiones médicas, algo así, ¿no? De que como en aquel entonces no te preguntaban o no te pedían tus biométricos, te decían no puedes trabajar con niños hasta que tengas, creo que, un estudio médico donde diga, digamos, no tienes tuberculosis, no tengas alguna enfermedad contagiosa. Por etcétera, prevención, etcétera. Sí, digamos. por prevención. Ok, Sí. ya, entonces vino tu esposa, estuvieron acá los dos trabajando y dices de que la empresa donde trabajaste, tu primer empleo, te ayudó a conseguir tu residencia. Mi primer empleo, de hecho, me impulsó a tener un empleo con mucho mayor ingreso, que es la empresa que me patrocinó ya para mi residencia. Bueno, la primera empresa literal fue un trampolín para mí en entrar a esta otra empresa, digamos que no es a nivel mundial, pero es una empresa que está aquí en Norteamérica, que tiene, o sea, muchísimos años. Está fundada en 1884, es grandísima, tiene muchísimo equipo, muchos ingenieros, es de las top, digamos, de Norteamérica. Entonces, ese primer trabajo me ayudó a brincar a este segundo empleo, pero ya digamos que me ofrecieron residencia permanente, me pagaron mi proceso para ser ingeniero, o sea, literal un paquete muy grande. Cubrieron todos los gastos de la Sí, residencia. todo. Qué increíble. Sí. Y para las personas que están acá en la comunidad y quieren dedicarse a esta industria, ¿cuánto empezaste a ganar en tu primer empleo? ¿Era el mínimo? No creo que era el mínimo, la verdad no recuerdo cuál era el mínimo, era un poco más del mínimo, pero en salario anual, todavía recuerdo, $50,000, ese fue mi primer sueldo como asistente de ingeniero. Entonces, ¿dirías de que ese es un salario justo que las personas en esta industria podrían esperar?
Creo que ahorita han cambiado muchísimo las cosas y creo que lo menos que yo he visto en la industria para, digamos, personas o ingenieros nuevos están, creo que arriba de $70,000 más o menos, Ok, iniciando anuales. anuales. Entonces no hay manera que te paguen el mínimo. No, porque como decíamos ahorita, o sea, la cuestión laboral en la construcción, trabajas jornadas muy, muy largas, 15 horas. A veces me ha tocado trabajar hasta 17 horas en un día. Y antes de tú tener tu primer empleo como tal, ¿qué mini trabajos tuviste en esa etapa, en tus primeros 3 mesecitos? Pues yo aquí empecé, bueno, no empecé, ¿no? Porque ya lo había hecho antes, pero cortaba cabello. ¿Tú tenías experiencia cortando cabello? Sí, mi Ok. mamá me enseñó, Ok. le gustaba mucho la cuestión de la moda, el cabello, coser con máquina, también sabía coser. Entonces ella nos enseñó muchas cosas como manualidades, digamos. Claro. Cuando yo estoy acá, digamos que les cortaba el cabello a mis compañeros, a mis roomies en la universidad también, cuando me vine de intercambio. Era DJ, entonces me invitaban a fiestas Ok. y así esa parte social era la que me empezó a ayudar a abrir un poco más el umbral Tu de... camino. Y Sí. hacer amigos y conocidos completamente. ¿Tú consideras que el networking es importante? Para mí, yo digo que es de las cosas que más me arrepiento. Y de hecho, eso fue una pregunta en mi segundo trabajo, que era el que me patrocinó. Me preguntaban qué era de lo que yo más me arrepentía en la vida. O sea, son de esas preguntas que en realidad nunca sabes que te van a llegar. Uno se prepara para decir, ok, un estado de balances o un material, algo así como más enfocado a tu trabajo, pero eso fue como que algo que la verdad me descontroló mucho porque nunca lo esperé. Pero básicamente yo todavía recuerdo haber respondido que la falta de conexiones a mí fue de las cosas que yo me arrepiento mucho de no haber hecho a una temprana edad, porque en la universidad yo era la persona que se la llevaba en la biblioteca, salía de la escuela y me iba a mi casa a estudiar o digamos que con mis amigos, pero para estudiar por un examen. O sea, nunca me tomé el tiempo digamos, de socializar por el hecho de socializar. O sea, yo pensaba erróneamente que una persona que tenía talento, una persona que tenía mucho conocimiento, iba a sobresalir solo por el hecho de ser bueno. Pero ya después me di cuenta de que si no puedes conocer o transmitir tu conocimiento, es imposible que alguien sepa, alguien te pueda contratar o digamos que algo que tú quieras desarrollar, te lo pueden comprar y que básicamente pues todo tiene que ver con socializar. Y también yo considero que al conocer más personas aprendes más habilidades, puntos de vista diferentes que de alguna manera te ayudan, Sí. por ejemplo, a crear tu negocio. Ahorita tú eres empresario, estás muy metido en lo que es la industria, bueno, de ingeniería, que es donde te desenvuelves, y negocios, y creador de Casbro. Cuéntanos, ¿qué es Casbro y qué hace Casbro aquí en Vancouver? Bueno, Casbro es una empresa formada por mis hermanos y yo, o tu servidor. Casbro viene de nuestro apellido, que es Castillo, y básicamente lo unimos con el Brothers en la palabra inglés, y entonces se quedó Casbro. En algún momento pensamos hacerlo como Castle Brothers, como de la traducción al inglés de Castillo y Brothers, pero como que no gustó, digamos. Empezamos a preguntar así a amigos y así. Entonces creo que se quedó más Cast Bro, como lo de Hasbro que decíamos Sí, ahorita. pega y sí Sí. suena. Ajá. Y Casbro lo que se dedica es, digamos, nosotros más que nada nos dedicamos a la minería. Digamos que nosotros podemos hacer planeación para colocar una banda transportadora, para que transporte mineral. Nos dedicamos a la topografía, que es, digamos, la medición de la tierra y la ubicación en un punto específico de un plano, digamos. También desarrollamos planos para ayudar a otras empresas a que, digamos, ubiquen una torre en algún punto específico. También nos dedicamos a lo que es la construcción de puentes, caminos. Ahorita, por ejemplo, estamos en un proyecto trabajando para el gobierno en una comunidad rural. Es un camino de terracerías. Y estamos haciendo igual una estabilización de taludes, que es cuando tú pones una carretera sobre por un cerro que está muy propenso a que se deslave por nieve o por movimientos tectónicos o algún sismo, estamos protegiéndolo. Y
pasando una carretera por abajo. Hablando de lo que son suelos, no somos ajenos a lo que está pasando con Venezuela, Sí. nuestro país hermano, nuestros compatriotas. Nuestras oraciones están con todos ustedes, chicos, y los venezolanos. Cuéntanos, ¿Vancouver es una zona sísmica cuyos suelos, digamos, yo no sé de suelos, pero explícanos tú, ¿un terremoto o un temblor de tanto grado como el que ha pasado en Venezuela podría tirar edificios aquí en Vancouver? Es una pregunta, digamos, un poco complicada porque, bueno, hay que notar que, digamos, no soy maestro en mecánica de suelos ni nada, pero sí tengo conocimiento del tema por, digamos, la preparación que tuve en la universidad. Sin embargo, aquí en Vancouver, mucha de la edificación moderna ya cuenta con un reglamento mucho más moderno que el que existía, digamos, hace 50 años. A lo largo de la historia, que es básicamente por eso la necesidad de tener un ente regulador, y a todos los ingenieros que hoy los preparan para momentos como este. Era algo que cuando me lo platicaste antes de la entrevista, que yo empecé a relacionarlo con Venezuela, básicamente por eso lo hacemos, ¿no? O sea, tenemos una cuestión ética ante la sociedad, que ese es uno de las virtudes y valores que nosotros, ingenieros aquí en Canadá, promulgamos, que es cuidar y proteger a la población. Entonces, dentro de nuestro trabajo está de que si las cosas que se están construyendo no las haces adecuadas como te lo pide el manual actual, pues básicamente estarías comprometiendo a la población en un evento como estos, una catástrofe. Y si tú haces cosas que son negligentes y todo, entonces entras en una cuestión ahí medio ética, pero más preciso aquí en Vancouver, toda la edificación, digamos, de 15, 20 años hacia acá cuenta con restricciones mínimas de resistencia a los sismos y hay variación de grados de resistencia, y edificios más viejos, digamos que torres que se construyeron en 1950, no había una reglamentación tan estricta en aquellos entonces porque no se tenía casos registrados o que no se tenía conocimiento de que hubiese o cómo se podía, no existía la tecnología. Pero, por ejemplo, después de que empiezan a salir toda esta reglamentación, existen protocolos para poder ayudar a esos edificios que no cuentan con esa resistencia mínima, digamos, y hay dos cuestiones. Si no se puede modificar para que resista cierto grado de magnitud de un sismo, entonces la autoridad te pide que lo demuelas y que construyas uno nuevo. Pero si la autoridad te pide que lo demuelas, ¿quién corre bajo esos gastos? ¿La constructora o quién? Bueno, eso ya es, la verdad no estaría tan consciente de cómo funciona, pero por ejemplo, digamos que si tú tienes la autoridad o digamos EGBC, que es el ente regulador, su trabajo es proteger a la ciudadanía. Entonces, si tú tienes un edificio que está por colapsar, digamos que por la edad o porque sufrió un sismo o una eventualidad como un incendio y que su estructura esté dañada, podría comprometer a la población. Entonces entra la cuestión de los seguros. Creo en ese caso de que, por ejemplo, un seguro que tú tengas de la edificación o el dueño del edificio pudiera entrar en esas cuestiones legales. La verdad no sé mucho del tema, pero sí se podría dar un dictamen de que ese edificio no está apto para vivienda y que necesita ser o modificado o destruido. Héctor, nos comentaste de que tu empresa Casbro trabaja en minería, trabaja en la industria de mineras. ¿Qué distingue a un candidato que recibe una oferta laboral de otro que no logra avanzar en un proceso, quien busca trabajo en minería, por ejemplo? Yo siento que, bueno, en lo personal va más allá de lo que puede decir un papel, ¿no? Porque ahorita creo que con el hecho de las inteligencias artificiales y todo eso, creo que muchas personas tienen el resumen perfecto, digamos, ¿no? O sea, pero más allá de lo que se espera en un candidato, o lo que al menos yo pensaría, es esa disposición de poder aprender. Si no se sabe algo, poderlo aprender y nunca tener, digamos, miedo a decirle que no a las nuevas aventuras. Es algo que a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo. Es el ser sincero, ¿no? Porque si no lo sabes hacer, oye, no lo sé hacer, pero estoy dispuesto a aprenderlo porque o me gusta o puede que esa habilidad nueva te ayude a tener no sé, alguna oportunidad extra.
Héctor, tú eres presidente del Mexican Business Association of Canada. Cuéntanos qué es Mexican Business Association of Canada. MEXPAC, que son sus siglas más cortas, es una asociación de empresarios mexicanos aquí en Canadá que cubre todo el país, en donde nos apoyamos mutuamente para poder hacer negocios aquí en Canadá. Digamos, cuestiones legales, hay de todos los rubros de empresarios aquí. Entonces hay personas del sector de comida, del sector del turismo, cuestión de construcción, legal, tema de impuestos. Entonces, digamos que si nosotros tuviéramos una oportunidad de negocio, la transmitimos dentro de los miembros y digamos que hay unos que te pueden dar asesoría legal o hay otros que te pudieran dar inversión si ese fuese el caso. Pero básicamente el objetivo de la asociación es poder atraer inversionistas mexicanos a que hagan negocios en Canadá y viceversa. Empresas canadienses o canadienses que puedan hacer negocios en México. No solamente hablamos de British Columbia, hablamos de todo federal. De todo Canadá, sí. Canadá, ok. Sí. ¿Y cómo te invitaron a ser presidente? Cuéntanos esa experiencia. ¿Tú lo buscaste? Sí. ¿Llegaron a ti? ¿Cómo fue ese proceso? Básicamente en la asociación yo inicié hace como 1 año y medio y con el anterior presidente, Manuel, él me invita a ser parte, digamos, de la mesa directiva como presidente. ¿Cómo te contactó Manuel? Como ella era miembro, digamos que tenemos relación todos los miembros. Okay. Hacemos comidas mensuales y fue como que una de las pláticas ya más cerca del final de año del 2015. Platicamos un poquito ya, digamos, más en confianza. Me platica que él ya tenía ganas de disfrutar más a sus nietos, digamos, un poquito más a la familia. Me lo planteó y no pude darle una respuesta, un sí, un rotundo no ahí en esa cena, porque le expliqué que pues tenía que platicarlo con mis hermanos, que en la empresa pues la dirección la tenemos entre los 3, la cuestión familiar también con mi esposa, de dividir mis tiempos. En aquel entonces también me sentía un poquito apretado, aunque he podido ya, digamos, navegar un poquito mejor mi tiempo, pero no pude decirle que sí en ese momento. Entonces le dije que me diera unos días, más o menos creo que me tomó 2 semanas poderle contestar. Entonces, platicando con mis hermanos, con mi esposa, empezamos a ver tipo delegar responsabilidades, cosas que yo hacía en la empresa y también qué tanto tiempo pasaba en casa. Ambas partes me dijeron que sí, que aceptara. Entonces, ese fue, digamos, como fue el inicio de mi presidencia en la asociación este año 2016 en enero. Y desde ese entonces tú sigues siendo. Sí. ¿Y te dan, digamos, no sé, un tiempo, unos 5 años de presidencia o es? Digamos, la votación es anual. Los anteriores presidentes habían estado por varios años y este año en diciembre se hace una votación nueva, si hay un nuevo candidato o si el actual presidente quiere continuar, pues simplemente se pone a votación y si hay apoyo de que continúa, si no, se pasa la estafeta a otra persona. ¿Y cuáles son las responsabilidades de un presidente ahí en la asociación? Básicamente es como cualquier otra empresa o cualquier otra asociación, es directamente dirigir de manera macro hacia dónde va la asociación, cuáles serían los objetivos que tiene que cumplir en ese año. Digamos, este año, por ejemplo, algo nuevo que hicimos, a diferencia de otros años, es de poder estrechar la mano con otras asociaciones. Hicimos un convenio, un MOU que se le llama, Memorandum of Understanding, con unas asociaciones que son de Indoasia, de China, del este de Europa y de Italia, que son, digamos, que nuestra contraparte en otros sitios, como para tener un poco más de empuje cuando se trata de negociaciones con el gobierno, de cuando se trata de una cámara de comercio. Esa unión ha podido promover negocios, digamos, entre México, China, México, Europa, con toda la problemática que está pasando en Estados Unidos. Eso fue básicamente como que nuestro objetivo, poder fortalecer otras fuentes de negocios y otros aliados estratégicos. ¿Y en algún punto tú siempre soñaste o en algún punto pensaste con llegar a ser presidente de una asociación de negocios? La verdad que nunca así como tal, pero siempre, de hecho mi padre todavía me lo recuerda, que siempre decía que yo quería
cambiar al mundo en alguna otra forma. Pero siempre me decía que no tenía que cambiar al mundo como tal, sino que tenía que yo cambiar a mi círculo, ¿no? O sea, que mi círculo estuviera mejor y que se fuera incrementando ese círculo. Impactar tu entorno Sí. primero, tu entorno más cercano. Mencionaste que tienes empresa con tus hermanos. Cuéntanos cómo es trabajar con familia. Yo siempre he pensado que trabajar con familia o es una bendición o es una desgracia, porque en las buenas uno piensa que todo es bonito, pero han sido, digamos, los años más bonitos de mi carrera profesional, pero al igual han sido de las etapas como donde yo me cuestiono si estamos hablando de trabajo o si ya estamos hablando de la persona. Ha sido muy, muy difícil, la verdad, pero la verdad es muy gratificante. Hemos logrado cosas muy, muy padres, digamos que con el poco tiempo que tenemos. Todavía seguimos teniendo, digamos, diferencias porque al final de cuentas somos 3 ingenieros, 3 hermanos que estudiamos lo mismo, pero tenemos un enfoque diferente. Entonces, eso creo que es lo que nos agrega valor, que no solo sea alguien que piensa, sino que hay por atrás otras 2 personas que te están diciendo o que nos complementamos. Esa es la palabra, Sí. se complementan. Qué bonito trabajar con hermanos, definitivamente debe ser una gran bendición, pero hay que saber comunicarse también completamente y separar las cosas, negocios Sí. y familia. Recientemente tú y Milena y tú nos han traído una idea genial que hemos visto en redes sociales, seguramente ustedes chicos han visto en Instagram, que están creando Business Expo of America. Es una idea nueva, yo personalmente nunca la he escuchado antes. Cuéntanos de qué se trata este proyecto y cómo piensan ustedes impactar a la comunidad de negocios. BEA básicamente viene de la necesidad de poder traer todo ese talento, todos esos empresarios que tuvieron o que tienen empresas en los diferentes países de Latinoamérica y que quieren venir a incurrir a hacer negocios en Canadá, darles un espacio en donde ellos se puedan promocionar, donde puedan exponer su negocio al público canadiense, al público de Norteamérica. De cualquier industria. De cualquier industria, sí. Nuestro objetivo es atraer a todo ese talento que por alguna u otra forma nos hemos dado cuenta que el estar aquí en Canadá, que era lo que decía al principio, de que no solo por tener talento vas a poder lograr hacer cosas grandes, sino que necesitas tener ese canal, ese salvoconducto donde pueda la gente conocer tu producto, tu marca, tu persona, tu industria y todos los servicios que puedas llegar a ofrecer. Nace de esa necesidad y con la visión de Milena, que fue la que afortunadamente logré conocer en uno de sus eventos, que es casi que como una semilla de lo que queremos que BEA sea con el Speed Networking Café. A Milena, chicos, ustedes ya lo han visto en un episodio hablando de trabajos. Sí, pues básicamente nace cuando Milena me invita a participar en el Speed Networking Café. Platicamos tiempo después, Milena y yo, y le platicaba que me gustó mucho. Normalmente yo no soy de redes sociales, pero como que dentro de mi círculo empezó a sonar mucho de que, oye, qué padre que empiecen a hablar de latinos haciendo negocios en Canadá, más la asociación, que es un poco tanto, digamos, diplomático y que empiezas a tener ya un poquito más de entrevistas y así. Entonces, a mí me gustó muchísimo la idea porque creo que el Speed Networking Café estaba limitado muchísimo en espacio, en recursos, y con BEA ya lo empezamos a ver un poco más, a abarcar todas las industrias, a abarcar temas de gobierno. Hemos invitado a los diferentes consulados aquí de Latinoamérica, entonces queremos tener un parte del sector de gobierno, un parte del sector de gobierno local de Canadá, el sector industrial y todos esos emprendedores que están aquí emocionados de poder empezar a promocionar sus marcas. O sea, es una gran oportunidad para aquellos empresarios en nacimiento y emprendedores para poner su marca afuera y que sea conocida. Es correcto, sí. ¿Cuándo es el evento? Cuéntanos dónde podemos conseguir los tickets, cuándo es el evento y qué uno espera el día que vaya al evento. La fecha es el 14 de octubre. Vamos a empezar desde las 8 de la mañana y tenemos estipulado que sea hasta las 6 de la tarde, pero básicamente los boletos los podemos encontrar en la página oficial de
de BEA, que es Business Expo of Americas, en Instagram, en LinkedIn también estamos. Igualmente, chicos, los links están aquí en la cajita de descripción. Increíble, Héctor. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Hemos disfrutado mucho la conversación, hemos hablado de todo un poco. ¿Y hay algún consejo final que te gustaría dejarle a la comunidad para aquellos que van a migrar a Canadá y que quieren abrir negocio o dedicarse a la industria de ingeniería? Sí, yo lo único que les pudiera recomendar es de que crean en sus capacidades. Siempre he pensado que hay personas que conoces y te impulsan a ser, no sé, mejor. Entonces, si ustedes tienen talento, si tienen a alguien que los pueda guiar en ese sentido de poder emigrar a Canadá, por ejemplo, en mi caso, solo bastó una llamada con mi hermano para poder yo hacer un cambio, digamos, enorme en mi vida, y que creo yo ya después de 10 años, que es lo que tengo aquí en Canadá, que siento que valió la pena, ¿no? Entonces, alguien que te impulse, pero también creyendo en lo que tú quieres, siempre poniéndote objetivos claros y que te bases sobre ellos para poder llegar a donde quieres. Héctor, ¿cuáles son tus redes sociales para que la comunidad conecte contigo? Bueno, mis redes sociales están aquí abajo. Si gustan conectar y poder colaborar en cualquier sentido, aquí estamos disponibles. Claro que sí, chicos, ya saben, cualquier pregunta pueden ir directamente a las redes sociales de Héctor o dejar su comentario en la cajita de comentarios. Todas las redes sociales de Héctor van a estar en la cajita de descripción, como en todos los videos. Muchas gracias, Héctor, por tu tiempo y pues espero tenerte pronto conmigo en otro proyecto. Muchas gracias. Gracias.